En este vídeo vamos a ver cómo actualizar los datos de la base de datos que hemos creado de artículos. Para ello he preparado ya una vista, una actividad a la que he llamado Update Artículos, donde pues ya he preparado dos editeds, uno para mostrar y permitir modificar el concepto, otro para el precio y un spinner para que el usuario seleccione o modifique la categoría del artículo. Obviamente un botón de actualizar. Ya tengo instanciados los elementos, los componentes y he cargado el spinner con el array que hicimos al principio, con las tres categorías de camisas, pantalones y zapatos. Y como se supone que esto nos va a venir de un clic sobre el list view de la actividad anterior, nos pasarán un intent. Ese intent lo que va a contener o lo que vamos a pasar es la referencia del artículo. Con lo cual habrá que buscar a continuación el artículo cuya referencia nos van a pasar, como he dicho, por el intent, que ya hemos recuperado en esta línea y lo hemos cargado dentro de la variable datos. Y lo que nos quedaría, como he dicho, es ahora, mediante una búsqueda SQL, recuperar los datos del artículo cuya referencia coincida con lo que nos pasa. Vamos a verlo. En la clase SQL Manager vamos a crear una nueva función, un nuevo método, que lo vamos a llamar, por ejemplo, find, buscar artículo. Bien, a esta clase, a este método, función, nos tienen que pasar el contexto y la referencia a buscar, que esta tiene que ser de tipo entero. Además, esta clase va a devolver un dato de la clase artículo. Esta clase la definimos, lo vimos en el vídeo anterior, para crear el list view, que lo que contiene como propiedades son precisamente los cuatro campos. Definimos una variable de ese tipo, de tipo artículo, que inicialmente nos va a valer nulo. Instanciamos la clase SQL Manager, a la que hay que pasarle el contexto. Definimos la variable db, la manejadora de la base de datos. En este caso es una operación de lectura lo que vamos a hacer. Y empezamos a realizar la búsqueda. Definimos la variable datos db.rawQuery. Y lo que buscamos es select. Bueno, necesitamos todos los datos. La referencia, que ya le tenemos, pero vamos a cargar la descripción, la categoría y el precio de la tabla de los artículos donde el campo referencia sea igual a lo que nos mandan desde la actividad, es decir, a la variable referencia. Dólar, para indicar que es una variable referencia.
El segundo argumento, nulo. Segundo argumento es nulo. Vale. Ahora comprobamos si datos es capaz de moverse al primer registro. Si eso es así, es que evidentemente, efectivamente, existe una referencia con ese valor. Desde luego tiene que existir, porque si el usuario ha hecho clic dentro del LaceView a un registro cuya referencia está ahí, evidentemente tiene que existir. Pero bueno, se hace la comprobación para movernos al primer registro. Si eso es así, bueno, perfecto. Pues ahora lo que vamos a hacer es cargar los datos dentro de artículo. Entonces, artículo es igual a artículo. Y ahí tendremos que pasar referencia, descripción, categoría y precio en ese orden. Vale, pues ahora diríamos datos punto getIn. La primera columna es la 0. El siguiente sería datos punto getString 1. La siguiente columna que se corresponde con descripción. La siguiente sería la categoría 2 y por último es el precio. Punto get doble. Este es el 3. Bien, y ahora ya lo único que nos queda es retornar la variable artículo. Return artículo. Da un error, ¿por qué? Porque nos está diciendo que si lo que devolvemos o lo que tenemos que devolver es la variable artículo con datos obligatorios, doble admiración, ¿vale? O si permite devolver un nulo. Evidentemente puede permitir devolver un nulo porque así lo inicializamos y además, bueno, en otra ocasión sí que podría darse el caso de que no encontráramos registro alguno. Entonces lo que indicamos aquí es la interrogación. De todas formas, aquí no nos permite devolver nulo. ¿Por qué? Porque se lo tenemos que indicar aquí, que permita devolver nulo. Que se me había pasado, ¿vale? Ahí indicamos que permita devolver un nulo. Ahora ya sí. Perfecto. Bien, ahora ya tenemos la función que nos va a permitir recuperar los datos. Volvamos a la actividad dat. Vale. Y ahora lo que tendríamos que hacer es instanciar la variable SQL Manager, la clase a la que le tenemos que pasar el contexto. Y vamos a recuperar en una variable que será de tipo datos. Vamos a recuperar datos registro, por ejemplo. Vamos a llamarla así. A la variable es igual a SQL Manager. Punto. Cogemos la función que acabamos de hacer, donde hay que pasarle el contexto y la referencia. El contexto que es this y la referencia que nos lo va a dar la variable datos. Lo que nos viene es un getIn. GetString. Referencia. Pero le tenemos que pasar un entero.
Bien, le vamos a decir que esto obligatorio. Y ya tendríamos aquí en datos registro los campos que tenemos que ahora que cargar dentro de concepto, dentro de categoría, precio, etc. Ahora veremos cómo hacer esto. Bueno, pues ahora vamos a cargar dentro de los edits y el spinner los datos que hemos localizado. Vale, para ello, bueno, pues dentro de concepto.setTest, así es como podemos permitir cargar, o como nos permiten cargar dentro de este editest un contenido. Tiene que ser el tipo. Entonces, aquí nos va a venir datos registro punto, esto es la descripción. Bien. Aquí dice que, vale, si permite nulos o no nulos. Bueno, en principio va a venir un valor, pero por si acaso podemos poner la interrogación, por si otra vez lo reutilizamos, y sí que nos puede venir un nulo. Vale. En la categoría, bueno, la categoría es un pelín más complejo porque es un spinner y tiene que localizar dentro de las tres opciones la que tiene que quedar seleccionada, ¿vale? Entonces, dentro de categoría, punto. La propiedad que nos va a permitir seleccionar un elemento es setSelection. Lo único que hay que pasarle el número de posición, el número del elemento a seleccionar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hay que buscar dentro del adaptador, dentro del adapter, tenemos que buscar pues la descripción, el concepto que nos están pasando, ¿vale? Entonces, yo el adaptador lo he llamado adapter, ¿vale? Adapter. Y para buscar una posición, voy a buscar get position. ¿Veis? Entonces en get position yo le paso un texto, él me dice en qué posición está ese texto, que es lo que me pide el setSelection, ¿vale? Entonces aquí le paso datos registro punto categoría. Lo mismo, le voy a decir que es. Y por último nos quedaría el precio punto setTest datos registro punto precio. Ahora hay dos errores, ¿vale? Vamos a ver. El precio, lo que nos viene en precio, es un valor numérico, ¿vale? Hay que pasarlo a string. Vale, ya hemos quitado uno, ¿vale? El setTest nos marcaba. Y el otro es lo mismo de los anteriores, si permitimos o no valores nulos. Bueno, pues ya está. Ya tenemos cargado dentro de los elementos, de los componentes de la vista, los valores que hemos buscado en la base de datos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues oír al clic del botón de actualizar y almacenar los cambios que se hayan producido. Es decir, que tenemos que programar ahora el setOnClick. Bueno, esto es lo siguiente que tenemos que hacer. Bien, vamos a hacer a continuación el proceso de actualización. Para ello, bueno, este proceso lo vamos a hacer dentro del SQL Manager y vamos a crear una nueva función aquí. Función update data. Bien, vamos a decirle que nos tiene que pasar el contexto y los datos del registro. Para ello, le voy a decir que me tiene que pasar una variable de tipo
artículo. Bien, esta función va a devolver un valor booleano en función de si se ha podido actualizar el artículo en cuestión o no. Voy a definir una primera variable que la voy a llamar request con un valor inicial a verdadero. Esta variable solamente va a cambiar en el caso de que se produzca algún tipo de error a la hora de actualizar el artículo. Si no, devolverá verdadero para saber luego yo en la actividad que todo ha ido perfecto. Bien, empecemos. Bien, necesitamos instanciar la variable SQL Manager a la que, como ya sabemos, hay que pasarla el contexto. Y voy a definir una variable de tipo ContentValues, como si fuéramos a agregar, a almacenar datos. De hecho, es lo que hacemos. Vale. Bien, y bueno, pues vamos pasando los distintos conceptos. ContentValues. Put. Vamos a decirle que en descripción vamos a pasarle artículo.descripción. Al campo categoría se le pasa categoría y al campo precio se le va a pasar precio. Bien, el que no pasamos es referencia, es el campo que no vamos a poder modificar, es el campo llave, ¿vale? Le vamos a utilizar evidentemente para filtrar, es decir, para si yo ejecuto la sentencia sin más, me cambiaría todos los registros con los valores que acabamos de pasar. Por lo tanto, tendrá que haber un where que lo impida. Bien. Para ello, bueno, pues ese campo referencia lo voy a guardar dentro de un array. Porque se podrían llegar a pasar o actualizar varios registros a la vez. Igual que cuando borrábamos. Podíamos borrar más de uno a la vez. Este es de tipo ArrayOf. Y lo que le pasamos es artículo.referencia. Vale. Y ahora ya vamos a hacer el proceso de ejecución, de actualización. No obstante, nos falta definir una variable. Voy a definir aquí arriba. La variable db igual a SQL Manager. Punto, en este caso es de escritura, la operación que tenemos que hacer. Vale. Cuando yo hago este proceso, el de actualización, se podría llegar a producir algún tipo de error que vamos a controlar con un try catch, una estructura try catch, que vamos a ver a continuación. Bien, dentro de la estructura try, dentro de las dos llaves del try, tenemos que introducir aquellas sentencias que podemos prever que en algún momento determinado nos puede dar un error. En este caso es el proceso de actualización. ¿Vale? db.update. Dentro de este update hay que pasarle el nombre de la tabla, el content values, la cláusula where
y los argumentos en ese orden. Vale. La tabla a actualizar es la tabla artículos. El segundo argumento que me pide son los valores, el content values, la variable content values. Y el tercer argumento es una string. Entonces, nosotros tenemos que actualizar solamente el registro cuya referencia coincida con la que pasamos a continuación en el array. Array referencia. Bien, el problema viene, este problema, como vemos aquí, es que, bien, ha encontrado dentro de un array un entero y debería de ser un string. Vale, pues esto lo arreglamos cuando creamos el array, ¿vale? Aquí. Entonces, ahí le tendríamos que decir que lo pase a string, ¿vale? Referencia es un campo de tipo entero, ¿vale? Ahora ya sí. Bueno, correcto. Bueno, que se produce un error dentro de esta sentencia cuando se ejecute. Bueno, pues entonces se ejecutaría este catch. Vamos a ver cómo se programa. Bien, aquí le tenemos que decir que detecte la excepción. Entonces, si se produce una excepción, un error, bien, ese error se almacena dentro de la variable e. Esta es una variable cualquiera. Se define automáticamente en el momento que le pasamos la excepción. Y, bueno, se podría incluso imprimir. ¿Vale? Esto luego lo podríamos depurar. No obstante, bueno, a mí me interesa, lo que me interesa es que la variable request que hemos definido antes tome el valor falso para saber yo después que, bueno, pues que ha habido algún error. Y la cláusula final, esta es opcional. Esta cláusula es opcional. Lo obligatorio en un try es el try y el catch. El final se ejecutaría tanto si se ha producido un error como si no. Esto lo puedo aprovechar, por ejemplo, para cerrar la base de datos, que eso os recuerdo que es importante. Bien, y por último lo que tengo que hacer es un return. Return de la variable request para saber lo que ha sucedido. Bien, ya tenemos hecha la función de actualización que vamos a llamar dentro de update artículo. Vale, entonces cuando el usuario pulse sobre el botón actualizar, vamos a ejecutar esa función. Vamos a llamarla también request a la variable que nos llega. Donde hay que pasarla el contexto y la variable de tipo artículo que nosotros la tenemos dentro de la variable datos registro. Pero claro, esto no nos vale porque datos registro es lo que nos venía. Bien, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a definir una variable previamente datos. Datos no puede ser. Datos actualizados. Esta tiene que ser de tipo artículo.
donde le tenemos que pasar la referencia. La referencia, esta sí, la tenemos en datos registro, punto referencia. Vale, este le tengo que decir esto y pero no, esto tiene que ser punto. Pero no, estaba bien. Espera. Dato referencia. Ahora es dato registro. Creo que ya había terminado. Punto descripción. Luego ponemos las interrogaciones. Datos registro. Punto categoría. Y datos punto precio. Datos registro. Punto precio. Vale, vamos a poner las interrogaciones para decir que puede pasar un nulo, que no debería, pero por si acaso. Este y este. Podríamos hacer un proceso para comprobar si, bueno, pues el formulario está completo, como hicimos en el de inserción de datos. Ahora sí. Ahora ya, resultado. Pues vamos a llamarlo igual. SQL Manager. Punto actualizar datos, que hay que pasarle el contexto y una variable de tipo artículos, que es datos actualizados. Vale, ahora sí. ¿Y qué tenemos que hacer a continuación? Pues comprobar si la variable de request trae verdadero o falso para regresar ya a la actividad de llamada, que es la del listView, y saber que, bueno, pues que todo ha ido bien o que ha habido algún tipo de fracaso, que eso es lo que veremos a continuación. Bien, volvemos a la actividad donde se muestra el listView, donde ya habíamos programado que cuando se hacía clic sobre el listView, bueno, pues íbamos a dar tres opciones, una que simplemente permitiera cancelar el listView, otra para editar, ¿vale? Y otra para eliminar. Bueno, vamos a ver, entonces el de cancelar ya lo hicimos, el de eliminar también y nos falta el de modificar. Entonces, cuando se pinche sobre modificar, tenemos que lanzar la actividad que hemos hecho hace un rato, la de update, aunque le falta todavía matizar dos cosas sobre ella, de que ya volveremos. Bueno, pues aquí, como cada vez que vamos a mandar o activar otra actividad, pues que tenemos que crear un intent. Donde el primer parámetro es el contexto y el segundo parámetro pues es el nombre de la actividad. De artículo Java. Vale, y ahora bueno, pues dentro de este intent tenemos que pasar la referencia, que es lo que tenemos que buscar en el otro. Vale. Para pasar la referencia, como hicimos para el proceso de actualización, de eliminación, bueno, pues lo tenemos que coger, claro. Adapter artículos ese es el adaptador y dentro del adaptador está el array. Necesitamos acceder a la posición que haya marcado el usuario, punto referencia. Y esto es lo que pasaremos. Bien, lo único que esta actividad no se va a abrir con el Start Activity normal, como hemos hecho en otras ocasiones, sino que lo que queremos hacer es que se abra esa actividad, pero que nos devuelva un resultado. Esto es un poquito distinto. Entonces, para hacer eso previamente y ya fuera de aquí, en la definición de variables,
tenemos que definir una variable especial que nos va a permitir recuperar resultados que vienen desde una actividad llamada. Vamos a ver cómo creamos esa variable. Vale, a esa variable yo la voy a llamar result launcher. Se suele llamar así, pero se puede llamar como queramos, ¿eh? Vale, esta es una variable que, como os comento, sirve para recuperar el valor que nos viene de una actividad llamada previamente. Vale, esto es igual a register for activity result, ¿vale? Que es esta que tenemos por aquí. Vale. Entre paréntesis activity result contracts. Vamos a recogerlo porque será más fácil. Contracts. Punto start activity for result. Doble paréntesis y llaves. Y bueno, pues definimos una variable, yo la suelo llamar result, de resultado. Y esa variable es la que va a recuperar posteriormente los intents de la otra actividad. ¿Vale? Entonces, bueno, esto lo vemos luego. Ahora de momento vamos otra vez donde lo dejamos. Esto, es decir, esto en el momento que vuelve de la otra actividad se ejecutará, mientras no. ¿Vale? Entonces, cuando se ejecute en la variable result, vamos a recuperar intents de la actividad que todavía nos queda por definirla, de la actividad update. ¿Vale? Bueno, pero habíamos dejado a media el cómo activar esa actividad para que la cargue y cuando se termine nos regrese a esta actividad. Entonces, ahora ya yo tengo esta variable que es la que controla todo ese proceso. ResultLauncher.launch y entre paréntesis el intent. Esto es como un start activity, ¿vale? Lo único que esto lanza la actividad, pero va a regresar a esta, ¿vale? Cuando terminemos con la actualización, volveremos aquí. ¿Y qué pasará? Pues que se ejecutará esto, ¿vale? Que ahora veremos lo que hace. Pero antes de terminar eso, o terminar, vamos a rematar la otra actividad, la del update. Por lo tanto, nos venimos por aquí y vamos a ver qué es lo que tenemos. Bueno, pues habíamos dejado el update con recuperando el request y sabiendo, bueno, pues si ha habido error o no ha habido error. Vale, entonces vamos a preparar y vamos a preguntar si request, si no ha habido error, ¿qué tenemos que hacer? Si no ha habido error, bien, lo que tenemos que hacer es devolver un resultado a la actividad de llamada, ListView. Entonces, yo voy a pasarle mediante setResult que no ha habido error. Le voy a decir que no ha habido ningún tipo de error. Pero, aparte de decirle que no ha habido ningún error, le tengo que decir la referencia que ha sido actualizada. Por lo tanto, voy a declarar un intent, ¿vale?
un intent para pasarle ese dato. En esta ocasión no tenemos que pasarle argumentos. Vale. Entonces, put extra y le voy a pasar la referencia que acabamos de actualizar. Vale. Referencia que la puedo coger de datos registro. Punto referencia. Vale, entonces con el set result le voy a decir que, bien, que va a pasar o que debe de pasarme un OK, como que la actividad ha resultado correcta. Para ello, bueno, pues aquí tengo el result OK. Esto es lo que le voy a pasar. ¿Vale? Y además le voy a pasar el intent. En caso contrario, pues tendremos que pasarle lo contrario. ¿Ah? Entonces, set result vale. Y en este caso le voy a decir que activity punto le vamos a decir, por ejemplo, cancelado, coma intent. Este intent en esta ocasión llegará vacío. ¿Vale? Y por último, para terminar la actividad, finish. Y ya por último vamos a terminar con la actividad de ListView, que cuando vuelva del update artículo se ejecutará este apartado que le dejamos sin terminar, que es cuando ya nos regresa de la actividad. Y dentro del result nos vienen dos cosas. Nos viene el código, si es OK o está, en este caso hemos puesto cancelado, y el intent, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a preguntar mediante un if es precisamente si todo ha ido bien. Para ello, en la variable result, que es esta de aquí, nos viene el result code. Result code es precisamente esto, el primer argumento del set result, o OK o cancel. Entonces voy a preguntar si result code es igual a activity punto result OK. Si esto es cierto, si esto se produce, es que todo ha ido bien y lo único que tenemos que hacer ahora es actualizar el ListView, ¿vale? Eso es lo único que vamos a hacer. Pero para ello tenemos que saber la referencia que hemos actualizado, que nos llega en el intent. Vale, pues definimos otra variable. La voy a llamar data, por ejemplo. Y esa variable tiene que ser de tipo intent. ¿Vale? Entonces le voy a definir, le voy a decir que es de tipo intent y voy a recoger de result punto data. ¿Vale? Data son los datos que se pasan como segundo argumento, ¿vale? Que bueno, esto es un intent, ¿vale? Por eso la hemos definido de tipo intent. Vale, pues ahora consiste única y exclusivamente de actualizar el adaptador.
Vale, para ello, bueno, pues vamos a ver cómo lo preparamos. La lista productos es la que tenemos que actualizar, ¿vale? La lista productos. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, antes de nada, vamos a actualizar ese adaptador, ¿vale? Adaptador que le habíamos llamado adapter artículos, ¿vale? Adapter artículos. Vale, dentro de adapter artículos, perdón, está el array list, ¿vale? Que le voy a limpiar. Le voy a vaciar de datos. Y a continuación, bueno, pues tenemos que volverlos a cargar, ¿vale? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es cargar todos, ¿vale? Mediante el loazo artículos, mediante esta función que ya habíamos creado. Bueno, pues vamos a ello. Entonces, vale, los artículos donde hay que pasarle el contexto y le vamos a pasar como índice un 0. Recordamos, vale, el adaptador lo llamamos adapter artículos, ¿vale? Entonces, adapter artículos es igual a adapter artículos y le pasamos como argumentos el dis y registros. Nos falta aquí cargar esto. Vale, aquí es que sobra un paréntesis que se ha metido ahí de por medio y no sabía yo por qué. Vale, ya está. Ya lo tenemos. Y ahora ya no tenemos más que a lista productos, pasarle el adaptador de nuevo y ya está. Adapter artículos. Y ya lo tenemos, ya tenemos actualizado el ListView. Ahora vamos a ver si nos funciona. Bueno, pues tenemos ya la aplicación arrancada. Vamos a cambiar cualquier cosa, por ejemplo, este artículo. Modificar. Vamos a cambiar el precio, por ejemplo. Vamos a poner 9. Y en lugar de deportivos, de la marca X. Vale. Vamos a actualizar. Bueno, y aquí tenemos ya modificado el registro. Bueno, pues así es como sería el proceso de actualización.